Bienvenidos en esta sala virtual en la UMA y ojalá que en algún momento podamos nosotros concretar una visita presencial, ¿verdad? Pero la tecnología nos ayuda muchísimo a poder unirnos en la distancia. Así es que mis primeros saludos es de agradecimiento en nombre de la señora rectora, la doctora María Liz de Arnold, rectora, y estamos absolutamente convencidos de que esta maestría en Derechos Humanos va a ser todo un éxito. Este es un masterclass abierto para todo el público. Y bueno, a partir de ahí entonces comenzamos este trayecto, digamos, en este nivel de programa de posgrado. Así es que, doctor, le doy la bienvenida. Nuestras primeras palabras entonces para usted de gratitud y gracias por estar presente allí. Una vez que usted nos saluda, voy a hacer una lectura breve de su extenso currículum para que todos los participantes puedan tener una idea con respecto a su trayecto personal y académico. Muchísimas Adelante. gracias, doctor Pedroso. Realmente el honrado soy yo. Estoy muy contento de estar con ustedes. Por favor, un saludo muy especial a la señora rectora y a personas que incluso tal vez no estarán hoy, pero que hicieron todos los esfuerzos para que en este momento pues estemos teniendo este espacio y por supuesto por el desarrollo mismo de la maestría, que se han planteado como un reto tremendamente importante. Así que sírvase por favor a leer lo mínimo y vámonos a trabajar inmediatamente, que lo que más me gusta es que me digan ser docente, así que a la orden siempre. Un gustazo. Muchísimas gracias, apreciado doctor Padilla. Bueno, muchísimas gracias también para los presentes que se están conectando. Muchas gracias por participar de este webinar internacional y este masterclass del doctor Jorge Padilla Cordero. Y voy a leer brevemente su hoja de vida. Él es costarricense, es licenciado en Derecho y Relaciones Internacionales, es máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Además, estudió Administración de Negocios Internacionales y Cooperación Internacional para el Desarrollo y Estrategia Política. Desde hace más de 20 años es conferencista e invitado en diversos centros de estudios e instituciones públicas internacionales a nivel regional. Desde el 2001 se encuentra vinculado con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en calidad de consultor senior, donde ha sido coordinador de proyectos y director de programas de promoción e incidencia internacional. Desde el 2013 es el coordinador y responsable del área educativa. Como consultor internacional independiente ha forjado una sólida carrera en la promoción de los sistemas de protección internacional de derechos humanos, Interamericano Universal, cuenta con una especialización y vinculación con el trabajo internacional dedicado al combate de la tortura ante los órganos del Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos ONU. Desde el 2011 colabora con agencias nacionales, Naciones Unidas en México, Colombia, Chile. Me supongo que en Paraguay también próximamente, si es que no lo hay ya, ese vínculo. Ha sido asesor consultor del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en materia de prevención de la violencia, desaparición forzada y delitos de tortura, el Triángulo Norte de Centroamérica. Miembro del cuerpo asesor de la Clínica de Litigio Estratégico y Transformaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana en México. Miembro del Consejo Consultivo del Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, Fortaleza, Brasil. Más de una década brindando asesoría y promoviendo litigios estratégicos en sedes constitucionales y a nivel internacional, sistema interamericano, universal y penal internacional en materia de derechos humanos, destacando entre sus áreas de especialidad los delitos de trata, desaparición forzosa o forzada y más recientemente el abuso institucional y clerical. Tiene trayectoria en la asesoría especializada en ministerios públicos, policías nacionales y ramas judiciales en múltiples países del continente. Actualmente es profesor catedrático, donde me dijo que es donde se siente cómodo, titular de Derechos Humanos y Derecho Procesal Constitucional en universidades de Argentina, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay y México. Actualmente director para las Américas del Centro Iberoamericano para el Fomento del Derecho Internacional y Derechos Humanos, organización internacional dedicada a la promoción y litigio internacional de derechos humanos. Me quedo hasta acá porque quedan 8 páginas. Así es que
Muchísimas gracias, doctor. Es suyo el podio y la palabra. Pare ahí, doctor Pedroso. Lo más importante es que podamos construir para adelante y agradecido con esa gratísima bienvenida que ha tenido la deferencia de hacer. Y sí, que ojalá sea Paraguay el nuevo buen destino donde podamos, no por agregar menciones en las hojas de vida, sino por todo el trabajo que tenemos que hacer siempre y desde la docencia, pues un asunto inacabado, ¿no? Entonces, realmente complacidísimo de estar con ustedes. Vamos a ver, cuando empezamos a hablar de esta masterclass, empezaron a sonar algunos temas como retos del sistema interamericano, retos del derecho internacional de los derechos humanos, retos del derecho internacional humanitario, que no siempre es bien comprendido dentro de la dinámica también de la protección internacional. Digo, no comprendido porque son especificidades, ¿no? En las cuales pues aplica uno y aplica otro, ¿no? Pero siempre desde el contexto de una clave de retos, una clave de retos y una clave de desafíos en las cuales evidentemente nos encontramos inmersos en a ver, en un ecosistema que no se puede romper, en quienes están en el Estado, en quienes no estamos en el Estado, en quienes litigamos, en quienes no litigamos, en quienes imparten justicia, en quienes hacen normas, en quienes ejecutan normas, en quien inventa política pública y al que le toca aplicar el invento política pública. Y sobre todo en un espacio donde confluye todo eso y es la academia, ¿no? La academia siempre es un maravilloso entorno en donde llegan todos estos saberes, todas estas preocupaciones, cada uno en su especificidad, cada uno en su campo, cada uno en la materialización de sus terrenos, pero ahí tenemos que ver cómo es que ofrecemos nuevos enfoques, nuevos paradigmas, cómo es que estamos a la altura. Y ahí yo también me pongo como docente, doctor Pedroso, y digo, bueno, ¿qué respuestas da la academia? ¿Qué respuestas dan nuestras universidades a estos retos que están y desafíos en los que nos inmersamos directa e indirectamente en el sistema interamericano, en la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos y en aquellos contextos complejos en donde también se aplica el derecho internacional humanitario? En ese ir y venir, yo les cuento esto como el contexto general de esta masterclass. Llegamos también a la necesidad, a la importancia de reenfocar el litigio estratégico. Bueno, ¿y para qué una maestría en derechos humanos con el enfoque que tiene esta maestría? Fundamental, necesaria, pero sobre todo de una vigencia absoluta. Y ahí, precisamente, es donde tenemos que revisar cuál es el tipo de formación profesional que necesitamos, sobre cuáles retos nos ceñimos, qué respuestas podemos dar, no todas. Hay quienes siguen creyendo que la academia tiene que resolverlo todo y no es así, pero es un coadyuvante fundamental y base social para este proceso en el cual nos podemos encontrar en las diferentes o en los diferentes estamentos sociales, incluso hasta culturales, si lo quisiéramos llamar así. Partiendo de premisas básicas, una premisa básica sobre todo de la ideología de los derechos humanos, la dignidad humana, ¿no? Y esto ir desmontando una serie de cuestiones y de criterios que por estos días, de una forma mucho más intensiva desde hace un tiempo para acá, pues encontramos, ¿no? Ese relativismo, ese reduccionismo, ahorita lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero frente a todos esos contextos, la necesidad de tener enfoques renovados, lecturas estratégicas, lecturas de realidad, lecturas de una composición social completamente distinta a lo que era antes, y en todo ello, en donde hay respuestas desde la universidad como coadyuvante de estos procesos. En este caso, Paraguay, a todas y a todos nos toca ser patria. Si lo viéramos latinoamericanamente, a todas y a todos nos toca ser una América Latina mucho más igualitaria y mucho menos orientada a los estereotipos y sobre todo a odiosos discursos que lo que hacen es separarnos. Y en todo ese contexto que yo les estoy contando, pues precisamente está de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Y cuando vamos a hablar hoy, a mí me gustaría que lo veamos desde una perspectiva de utilidad para la maestría, cómo entendemos el litigio, cómo entendemos el control de convencionalidad como uno de los grandes retos y desafíos en el sistema interamericano, pero también cómo nos asumimos nosotros, quienes estamos aprendiendo en el día a día de derechos humanos, de derecho internacional de los derechos humanos,
del derecho internacional humanitario y su aplicación en contextos específicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo por ahí, si usted me lo permite, doctor Pedroso, voy a compartir una, una brevísima presentación que he preparado y a la que le he denominado litigio estratégico con nuevos enfoques desde el control de convencionalidad. Vamos a ver, ¿usted lo ve tan borroso como lo veo yo? Bueno, está saliendo bastante bien. Ah, sí se ve nítido, es que yo lo veo borroso, qué curioso. Sí. Ya, ahí estuvo. Bueno, un poco el título es un llamado a la reflexión sobre el litigio estratégico desde nuevos enfoques o nuevos enfoques desde el control de convencionalidad. Y aquí a mí me gustaría que repensemos en 5 claves para esta conversación de esta tarde. Y es una conversación que no va dirigida estrictamente para litigantes, es una conversación en donde involucra a todos y todas las personas que estamos en el Estado, y cuando digo en el Estado, pensémonos y siempre ubiquémonos en ese Paraguay dinámico en el cual nos encontramos. Entonces hay funcionariado público, evidentemente hay academia, evidentemente hay sociedad civil, evidentemente hay litigantes en sociedad civil que están buscando cambios paradigmáticos, pero no es estrictamente un tema de abogacía, ¿no? Y eso es importante. Los temas de derechos humanos no es un asunto estrictamente de abogacía, pero si pensamos en litigio estratégico, pues evidentemente ahí confluyen todos aquellos otros sectores que ayudan en la abogacía, ¿no? Número 2, atrás quedaron aquellos tiempos en donde únicamente citábamos las normas, ya ahí poniéndonos un poco en la labor de subirle pisos de protección a los derechos, ¿no? Eh, Mucha gente sigue considerando que la práctica del derecho es citar normas una tras otra y eso les hace especialistas. Bueno, más allá de citar o de comprender qué es lo que hay que citar, creo que necesitamos cada vez más enfoques integrales y diferenciales en donde esas normas podamos aplicarlas de una manera mucho más de avanzada. Número 3, los retos y los desafíos de los que podemos hablar en donde confluye el derecho internacional de los derechos humanos, las necesidades humanas, las dinámicas sociales, políticas, económicas, estructurales, no son exclusivas de Paraguay. Muchas tal vez de las preocupaciones que podamos tener en Paraguay son coincidentes, estoy seguro, con el resto de países de América Latina. Lo digo un poco por andar en los países y mirar de que pues hay de comunes denominadores, ¿no? Y uno de los grandes comunes denominadores precisamente son los que siguen negando a los derechos humanos como no solamente una hoja de ruta, sino como un lenguaje común, ¿no? En materia de promoción de la dignidad. 4, esos negacionismos, esos reduccionismos que yo refiero ahí, se ven mucho más reflejados o se intensifica el discurso cuando queremos hablar de la vinculancia de las sentencias internacionales. Y aquí empezamos a hablar de uno de los grandes retos del sistema interamericano. Pululan expertices que yo no sé de dónde salen, que hablan de que tal vez el tratado internacional sí es vinculante, pero las resoluciones de los tribunales internacionales no son vinculantes. Pero el Tribunal Internacional emana del mismo texto vinculante del tratado. Entonces hay ahí como unas inconsistencias que todavía uno no termina de entender de dónde es que vienen con suficiente impulso y fuego como para, reducir la capacidad expansiva que tiene y potenciadora que tiene entender la interpretación que de casos concretos sobre derechos sustantivos hacen los tribunales o hacen los órganos internacionales. Eso lo podemos ir viendo más adelante. Pero hay una tendencia al alza, ¿no? En negarlo, en hablar, ya ustedes lo escucharán muy bien, de violaciones a la soberanía, de despropósitos de tribunales internacionales, pongámosle nombre y apellido, Corte Interamericana de Derechos Humanos, abusos de facultades de los tribunales o de la Comisión Interamericana para tratar temas de asuntos nacionales. Y realmente ahí tenemos que poner las cosas como son, en la perspectiva como y es precisamente recordar aquella paradoja del derecho internacional en donde el Estado es creador de la norma, el Estado es destinatario de la aplicación de las normas en aquellas instancias que el propio Estado ha coadyuvado o ha puesto a andar
dentro de los tratados internacionales. Nada de generación espontánea, ni el texto del tratado, ni la estructura para la aplicación de ese tratado, ni los órganos de protección para la vigencia de ese tratado son de generación espontánea. Radica una lógica de la forma en cómo se adoptan los instrumentos jurídicos internacionales y cómo es que se materializa ello en casos concretos. Aún así, seguimos escuchando de gente que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos se está extrapolando en sus facultades y eso es una violación de soberanía. Pongámosle un poquito de nota a eso ahí y cuando estén en la maestría es un buen tema de discusión. A propósito que ahora el Paraguay a través de Diego Moreno, un gran amigo que ha recuperado una silla como juez ante el Tribunal Interamericano. Otro gran asunto muy seguido de esta lógica del punto 4 es que el control de convencionalidad hay que entenderlo. Digo, esta corriente de ataque dice que hay que entenderlo como una doble navaja o como una doble vía, ¿no? Hay quienes lo consideran una amenaza brutal y son aquellas personas que se niegan a reconocer el efecto útil de los tratados internacionales, el objeto y fin de los tratados internacionales, lo niegan absolutamente porque con ello llegan a decir de que no hay por qué aplicar sentencias internacionales o incluso interpretar como cosa de interpretación las sentencias de otros estados, pero que vía el control de convencionalidad evidentemente tienen una aplicación en el resto de estados que se encuentran a los mismos niveles de intensidad que aquel que fue, por así decirlo popularmente, sentenciado, encontrado responsablemente o declarada la responsabilidad internacional por la Comisión de violaciones graves a los derechos humanos, pero también estamos los que entendemos de que esto es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para qué? Para aumentar ese piso de protección, para aumentar esa forma de integralidad diferencial, interseccional, en que debemos comprender la aplicación y la práctica en general de los derechos humanos. Vamos a ver, yo estoy aquí un poquito solito en la pantalla, entonces tal vez que me digan si me están comprendiendo bien, así sea que me levanten un pulgar por ahí en aprobación o que alguien se atreva a decir si lo va escuchando bien o si la presentación va bien. Muy bien, gracias, querido Rodri, que ha hecho también De la nuestra manifestación de estar escuchando. Gracias, María José, parte, también. Muy doctor, bien, estamos excelente. Gracias, muy amable. escuchando bastante Muy bien, vean esta parte que yo les estoy bien colocando y acá. siguiendo Una nueva, atentamente. perdón, doctor Pedros, me parece que me dijo algo, ¿no? Ok. Una nueva forma, una nueva noción o nuevas reflexiones al respecto. Y aquí yo quiero abrir un poquito el micrófono para que en 5 minutos podamos ver este tipo de preguntas. Vamos a ver qué tipo de práctica de litigio es la que tenemos hoy y qué respuesta nos pide la sociedad como litigantes y agentes del Estado. Quito un momento la presentación. Vamos a ver quién tengo por aquí que me quiera colaborar. Liliana González, usted me está escuchando, Liliana. A mí me dijeron que esto era una clase, entonces lo estoy convirtiendo en una clase. Liliana González, ¿usted me está escuchando? No me está escuchando. Liliana González, ¿usted me está escuchando? No, bueno, muy bien. A ver, Podemos elegir a otro. dígalo usted, adelante. Doctor Pedroso, dígame usted. Sí, estoy abriendo la posibilidad de que los demás colegas que están acá están conectados más o menos 28, 30, van oscilando, personas que están participando. Así es que abrimos la posibilidad de interactuar con algunas preguntas de la concurrencia. Permiso, doctor Pedroso. No sé si me copia bien, Adelante, doctor Padilla. Antes que Adelante, nada, le adelante, mi querido saluda amigo. adelante. Rodrigo Rivarola. Soy el encargado de comunicación de la Universidad Metropolitana de Asunción. Tengo el ejercicio del periodismo desde hace ya más de 20 años. No soy abogado, no obstante, tengo dentro de esa carrera de
de periodista, tengo varios años de cobertura en el ámbito policial, hacia investigación, fiscalía policial. Así es que mi pregunta va en torno, más que pregunta, quizás también sea una suerte de comentario que siempre he observado en las calles, lidiando con el día a día de los hechos en los que interviene la Policía Nacional, la Fiscalía. El drama más común que siempre observaba es que el ciudadano siempre ante cualquier circunstancia decía, se violan mis derechos humanos. Y no siempre había una interacción con un agente del Estado. Era un caso de violencia familiar, un caso de delincuencia, un caso que afecta la integridad de una persona, pero no necesariamente una intervención del Estado a través de sus agentes, sea la policía, fiscalía, militares, etcétera. Y creo que la academia también debería de ayudarnos un poquitito a esclarecer un poco eso y seguramente las instituciones mismas tratando de difundir un poco más de información al respecto a la ciudadanía. Es simplemente hacer un poco ese comentario, ya que usted habla Sí. de juicio. Creo que el juicio propiamente dicho va también desde el momento en el que ocurre el hecho y la persona se figura un posible hecho punible, ¿verdad? Es bien interesante lo que estás hablando porque tiene que ver con la narrativa que hay en favor o en contra de los temas de derechos humanos. Y gracias por la referencia que haces y la participación, porque efectivamente es así. Hay muchísimos lugares, incluso yo le agregaría lo que estás diciendo cuando dicen de que los derechos humanos son estrictamente en defensa de las personas delincuentes, ¿no? Y que las personas víctimas no tienen derechos humanos, ¿no? Eso está mucho en la narrativa, en el imaginario social, en donde sobre todo hay actuaciones de carácter del Estado que lamentablemente, por una razón u otra, mediáticas algunos, tal vez no tan mediáticas en otras, la actuación no ha sido lo suficientemente eficiente. Si nosotros hiciéramos, yo me voy a adelantar un poquito a algo que iba a referir más adelante, pero por ejemplo, vos mencionabas la práctica policial. Hay quienes consideran que en la práctica policial no se tiene que hablar de derechos humanos porque debilita el mandato, totalmente falaz, es decir eso. O decir de que la práctica policial con un enfoque de derechos humanos es una policía que pierde competencia, que pierde autoridad, totalmente falaz también, ¿no? Son referencias que están llenas de falacias y de desconocimientos. Algunas veces, y qué bueno que lo mencionas también, el papel de algunos medios de comunicación no es tan adecuado u objetivo y mete un poquito de gasolina en ese tipo de percepciones, ¿no? Pero si nosotros realmente tuviésemos la oportunidad, y lo digo como academia, y lo digo también con el conocimiento de estar involucrado en procesos de asistencia técnica internacional a policías, si nosotros realmente podemos incidir en estos cuerpos policiales y les decimos, mire, una policía con enfoque de derechos es una policía mucho más robusta, más fuerte, con mejores criterios para la aplicación de la combate del delito o la prevención del delito, pero sobre todo tiene una práctica mucho más responsable. Y claro, uno puede decirlo muy lindo, pero si el protocolo de actuación policial sigue siendo el mismo, y entonces da lo mismo atender una protesta social con una situación de redada por narcotráfico o por el crimen organizado, pues las diferencias evidentemente se caen solas, pero los resultados pueden ser los mismos. Presuntas violaciones de derechos humanos a quienes ejercen en libertad de condiciones la protesta social como un derecho humano, libertad de reunión, de asociación, etcétera, frente a personas que están delinquiendo, pero que la aplicación de las fuerzas policiales es exactamente la misma. Choque, sometimiento, uso de la fuerza excesiva, uso de arma de fuego de manera indiscriminada y presuntamente tendríamos violaciones de derechos humanos. Ojo, yo no estoy diciendo de que a los cuerpos policiales hay que decirles cuando vaya a combatir el crimen no puede utilizar estos elementos porque evidentemente el crimen organizado en muchas oportunidades tienen mejores manejos, pues evidentemente no tiene ni a ver, ni la guía ni el parámetro de legalidad que debe observar un cuerpo policial, entonces no va a tener ningún tipo de miramientos para tratar de eliminar a un oponente que se vaya a anteponer a la comisión de su objetivo, entiéndase, los delitos, pero que efectivamente el Estado tiene que dar una respuesta. Entonces,
Si usted me dice, bueno, muy lindo, véanlo cómo se relaciona con lo que estamos hablando. El control de convencionalidad reflejado en aquella autoridad encargada de el ejercicio, la prevención del delito, de la violencia o las violencias, y sobre todo el mantenimiento de la seguridad dentro del Estado, se ve reflejado en protocolos de actuación policial que estén verdaderamente alineados con estos instrumentos jurídicos internacionales y en donde para cada caso en concreto, pues evidentemente hay una guía de cómo trabajarlo. Protesta social, por ejemplo. Hay una observación general del Comité de Naciones Unidas, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, discúlpenme, que habla precisamente de la protesta social como un derecho, el derecho de asociación, el derecho de reunión, pero también de la capacidad y de la potestad que tiene el Estado a través de la policía o los cuerpos de seguridad para emplear el uso proporcional de la fuerza y el uso adecuado de las armas, las que son de fuego y las que no son de fuego, para utilizar técnicas o mecanismos no invasivos o no lesivos dependiendo del contexto. Evidentemente que el entrenamiento para atacar al Tren de Aragua en Sudamérica no va a ser bajo el parámetro del diálogo o del aseguramiento de derechos a otros terceros. Tiene otra lógica y intervienen además otro tipo de cuerpos policiales. Pero son manifestaciones en las cuales uno dice, bueno, si lo hacen con un enfoque de derechos humanos, no solo aseguran los derechos humanos, aseguran el jus poniendi del Estado, aseguran esas facultades que tienen para ir adelante, pero también protegen a los terceros que no están involucrados y que en protestas sociales, piensen en los estallidos sociales de Colombia o de Chile, ¿no? O en México, donde la cosa se ha puesto verdaderamente efervescente, muy violenta, con infiltraciones de personas que cometen delitos haciéndose pasar por protestantes o por manifestantes sociales, y hay afectaciones a bienes jurídicos patrimoniales de terceros que no tienen nada que ver en el ejercicio de la protesta social. Ese es un ejemplo puntualísimo de lo que tú estás diciendo. Una fiscalía que, por ejemplo, no recibe una denuncia porque tiene de una persona, pensemos en una mujer que ha sido desaparecida en las últimas horas y se presume que es o un posible caso de femicidio o bien un caso de desaparición forzada en su forma típica, pero que en la fiscalía le dicen, no, vuelva otro día, es una mujer, seguramente anda con el novio. Esos estereotipos tan marcados los tenemos llenos de casos en el sistema interamericano, con los casos de desaparición forzada, violación, muerte, estrangulamiento, etcétera, Campo Algodonero contra México, Belis Franco contra Guatemala, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la actuación de una persona en Ventanilla que tuvo una preconcepción de que mujer igual se fue con el novio una vez perdida y que seguramente volverá, es un estereotipo inaceptable en un país que ha ratificado tratados internacionales en derechos humanos, que se supone tiene políticas públicas asociadas a todo este tipo de protección de poblaciones en específico, pero ante todo es la forma en cómo se manifiesta la actuación del Estado dentro de esas facultades que tiene. Entonces, como bien decías, mencionó un par de los que referiste, Rodrigo. ¿Cómo se comunica eso? ¿Cuál es el impacto que tiene de una comunicación adecuada, de si hay enfoque, no hay enfoque de derechos humanos en aplicación del orden, en la forma en que se investigan los delitos, en la forma en que se imparte justicia, en la forma en que se resuelven los conflictos en las escuelas, en la forma en que los protocolos, los reglamentos para prevención de la violencia entre personas menores de edad, la forma en cómo el Estado responde ante situaciones en donde personas que no son nacionales paraguayas se ven directamente involucradas en violaciones de derechos humanos. Todos esos son espejos en los cuales el Estado se tiene siempre que ver respecto a sus obligaciones internacionales asumidas al suscribir tratados internacionales. Entonces, esa es la lógica básicamente, y gracias por tu comentario, Rodrigo, porque me permite explayarme en este tipo de cuestiones, porque cuando yo decía, bueno, una nueva visión, entonces, ¿qué tipo de práctica de litigio deberíamos tener hoy? ¿O qué respuesta nos pide la sociedad a los litigantes y a los agentes del Estado? Pues es precisamente entender de que hay nuevos escenarios en los cuales hoy se ejerce el derecho. En el Paraguay, hoy por hoy, no existe un solo tipo de persona. No existe solamente la persona paraguaya, nacida en Paraguaya, de familia paraguaya, de tercera, cuarta, quinta, sexta generación.
Hoy por hoy, además, ustedes tienen una de las fronteras más porosas en el mundo, ¿no? Entre Brasil, Argentina y Uruguay. Me corrige, doctor Pedroso, ¿no? Y realmente es una de las zonas del mundo en donde tiene la mayor cantidad, aparte de no tener evidentemente las particularidades litorales como los tenemos los países centroamericanos, pues efectivamente hay una amplia posibilidad de que grandes tráficos humanos se den por ahí. Y eso implica ya un reto absolutamente latente para quienes están en el Estado, para quien diseña la política pública, para quien ejecuta la política pública, para quien le toca recibir un proceso porque está alguien en conflicto con la ley penal o en conflicto con la ley penal juvenil. Y ahí los derechos humanos necesariamente nos tienen que llevar a entender de que estamos en nuevas prácticas del derecho ante nuevos enfoques diferenciales en atención de casos interseccionales. ¿Ok? Y eso es el pan de todos los días de nuestra realidad. Ya nuestros despachos, si nos toca en nuestro despacho litigar o resolver o argumentar o fundamentar o motivar una sentencia o hacer curso de una investigación penal, ya no nos va a llegar el hombre o mujer blanco ambos, de ojos tales, con cabello tal, y que es de raza pura paraguaya. No, no. A nuestros despachos o lo que responde nuestro derecho hoy día es a personas con una interseccionalidad enorme desde su raza, su orientación sexual o su identidad de género, su condición económica, su condición sociocultural, personas que están en situación de migración irregular, en condiciones críticas que realmente pues rayan con la indignidad. Estamos hablando de personas que pueden ser a su vez personas migrantes, menores de edad, víctimas de trata con una discapacidad y portadora de VIH. ¿Cómo respondemos a ese tipo de reto tan extremadamente complejo que nos plantea esa interseccionalidad? Bueno, esos son los nuevos enfoques que debemos repensar hoy desde la academia. Son las nuevas formas en que el derecho debería de partir para ver cómo soluciona estas situaciones. Si lo complejizamos más, los derechos digitales o los derechos a la protección de datos personales y lo que implica en este contexto tan voraz como es la tecnología y la globalización del conocimiento que va a una velocidad extraordinaria. ¿Qué va a pasar si hay desplazados climáticos? Ahora el doctor Pedroso me decía, estamos casi a ¿cuántos grados? A 8 grados, una cosa así, al inicio. Y yo le decía, bueno, yo conozco el Paraguay de 43 grados. Tenemos cuestiones totalmente extremas. Pero ¿qué pasa si hay desplazamientos forzados por causa del cambio climático? De zonas muy áridas que se convierten en zonas totalmente imposibles de producir la tierra, que se convierte en una presión sociodemográfica a otras zonas más urbanas de Asunción. ¿Cuánto empuja eso la dinámica de las violencias? ¿Cuánto empuja eso la dinámica de las convivencias sociales? Y ahí el derecho tiene que saber dar una respuesta adecuada. Ojo, digo el derecho porque estamos hablando de litigio. Digo derecho porque estamos hablando desde la perspectiva de cómo responde la academia a esos nuevos retos. Pero si este fuera un taller con policías, tendríamos que estar hablando de cómo es la prevención del delito, la prevención de las violencias en contextos cada vez más complejos. Si estuviéramos hablando con fiscalas o fiscales, o si estuviéramos hablando estrictamente con judicatura, tenemos que ver de qué vienen las nuevas tendencias de impartición de justicia para el reconocimiento y valoración de las diversidades, sin perderle la dignidad a esas personas que son usuarias de nuestro sistema. La siguiente, un poco para enmarcar también cómo es que Paraguay se ha estado portando en el sistema interamericano. Me dice, doctor Pedroso, si se ve la pantalla que estoy compartiendo. Perfectamente, doctor. Perfecto, bueno, vean que ahí dice que al 2024 Paraguay tiene 17 sentencias en firme del sistema interamericano. La última es el caso Córdoba, que es un caso de restitución internacional de menores. Un caso complejísimo, ¿no? Pero si uno hace una búsqueda, digamos, de la jurisprudencia del Paraguay, tiene todavía en etapa de supervisión de cumplimiento 11 casos de esos 17, o sea, ahí hay una deuda de Estado, ¿no? Hay una deuda de Estado con poblaciones indígenas,
con poblaciones no indígenas y con otro tipo de casos que están ahí todavía de manera parcial sin cumplir. Se dice que un caso es archivado cuando la Corte da por hecho un checklist de todas y cada una de las reparaciones dictadas que han sido cumplidas. Muchos de estos casos ya tienen una reparación muy avanzada, pero siguen sin lograr algunos elementos importantes para darlo por bien recibido. Por ejemplo, les voy a dar caso, estaba leyendo el caso, usted lo dirá mejor, doctor Sacsayhuamay. Me dirá si lo dije correctamente, pero que es un caso con sentencias del año 2006 y que todavía no, hasta en el año 2023, hay resolución de cumplimiento de sentencia. ¿Qué nos dice eso? Que el Estado todavía, ojo, y esa es una película o una imagen de película, si empezamos a hacerla por estados, podríamos tener un viernes de mucha frustración para iniciar julio. Por ejemplo, un caso que recientemente estaba viendo con mis estudiantes, Guatemala. Más de 56 sentencias, de las cuales solo ha cumplido una. O sea, eso es mucha gente con violaciones a derechos humanos. Usted me dice, bueno, México también, más de 10 sentencias, con una posibilidad de cumplimiento muy escasa. Ni qué decir una Argentina, que es el rey de las sentencias en el sistema interamericano, o de Perú, con todo lo que está sucediendo. Entonces, vean lo que les dije en la primera diapositiva. Acá, en el punto 3. Los retos y los desafíos no son exclusivos del Paraguay. Esto es una imagen de una película que nos evidencia que estamos ante un uso mucho más intensivo del sistema interamericano, porque las particularidades de las personas cada vez son mayores, pero las obligaciones del Estado parecen estarse diluyendo. Y lo digo no como profesor o como persona de escritorio, lo digo como persona litigante, ahí sí, de carácter internacional. Uno ve que muchísimas de las cosas en las cuales el Estado falla es por verdaderas pequeñeces en las cuales si hubiese habido una adecuada instrucción, si hubiese habido una adecuada sensibilización, como dijimos ahora el caso del fiscal o de la fiscal, que no quiso investigar una presunta desaparición de una mujer y lo encasilla en una situación de prejuicio de género, algo tan sencillo como eso, si no hubo esa sensibilidad, si no hubo esa preparación, si no hubo esa necesaria instrucción en los temas de derechos humanos, entendiéndolo como asunto de política pública del Estado, tenemos casos cada vez más crecientes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe más de 4.000 peticiones individuales al año. Eso es una cosa voraz. Y todo el mundo, como América Latina es altamente litigiosa, todo el mundo espera que esto llegue a la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, ahí el sistema interamericano ha tenido que emplearse fuertemente a aplicar los mecanismos de soluciones amistosas para tratar de reducir la propensión de que estas peticiones individuales se conviertan en asuntos y de estos asuntos se conviertan en casos, ¿no? Y ahí, pues, el poder tener una maestría, aquí hago el comercial adecuado, el tener una maestría, el tener un programa de estudio que nos permita hablar de estos temas, que nos permita el ejercicio de los derechos humanos usando activamente el sistema interamericano, pero que no necesariamente es ir a llevarle los casos al sistema interamericano, sino tomar todos los precedentes que el sistema interamericano ha utilizado y aplicarlos en el derecho interno. Vamos a ver una mejora sustancial en la práctica estatal con un enfoque de derechos humanos. Y vamos a evitar estarle llevando un tren de casos al sistema o de peticiones individuales o de medidas cautelares como mecanismo extraordinario al sistema interamericano o también litigando en algunos espacios en Naciones Unidas como son los comités o las relatorías especializadas y temáticas. Entonces vean qué interesante esta fotografía. Y vean lo que dice acá. Si esta es la fotografía bajo la cual tenemos que ceñirnos un poco para reflexionar en torno a ello, siempre vale la pena hablar del por qué el litigio estratégico debemos verlo en derechos humanos desde el enfoque del control de convencionalidad. Y ahí hay tres razones pero muy sencillísimas. Me equivoqué con el artículo de preeminencia internacional, este artículo que está ahí, y no sé por qué dice Guatemala. Vea qué interesante, pero había puesto Paraguay. Dice, porque es una obligación internacional adquirida por el Estado del Paraguay. Claro,
una obligación adquirida cuando ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Anótense tal vez por ahí en algún momento para la clase que les corresponda y hacer una referencia sobre este artículo 1 y 2 de la Convención Americana y el artículo 27 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados. Yo no sé si aquí, doctor, yo pudiera preguntarle a algunos de los presentes de que hagan una brevísima lectura del artículo 1 de la Convención Americana, también para que me ayuden en esta conversación, como usted y yo lo hablamos más temprano. Así que si usted quiere a dedo, con una democracia electoral digna de la autoridad, decir a quién le corresponde, o bien si alguien más bien se atreve a ayudarnos haciendo la lectura. Correcto. Abrimos la posibilidad de poder interactuar en este segmento, así es que, por favor. ¿Quién nos quiere ayudar leyendo el artículo 1 y 2 de la Convención Americana, que es tremendamente reveladora y es el fundamento jurídico, el control de convencionalidad? Lo bueno es que hay 30, y sin quitándonos usted y yo y la rectoría, más de 27 personas conectadas y ya Rodrigo participó, entonces somos 26, los que estamos dispuestísimos y dispuestísimas a Sí, participar en este espacio. sí, en este momento son 31. A ver si le estoy viendo al doctor José Diarte Sanabria. No sé si lo agarramos en Conectado. curva con la convención americana ahí para que la busquen. Tal vez lo pueden buscar en el Google de una manera muy rápida, ¿no? Para que lo puedan leer. ¿Mm? Sí, señor. Qué raro. En Paraguay siempre han sido muy participativos. No entiendo hoy por qué será. ¿Por qué es viernes o todo el mundo está saliendo? ¿Por qué será? María José Asumo, Méndez. asumo, María José asumo que es el Méndez. frío. Vamos a ver, María José Méndez. Yo no creo que sea el frío. A Vamos a ver. ver, María José Méndez. Tengo la curiosidad de saber si usted es ¿Cómo estás, la, Jorge? la ¿Cómo te va? entrañable amiga de hace tantos años y ya sé que sí eres, así que te va a tocar hacer el trabajo porque nosotros en el instituto te entrenamos muy bien. Qué gusto saludarte y Sí, qué gusto verte a la distancia. igualmente, muchísimas gracias. Bueno, yo estoy también escuchándote con muchísimo gusto y bueno, recibí la invitación también de la universidad para poder participar como docente en este programa, así que un honor escucharte. Y Encantado. bueno, igualmente, Después de igualmente. tantísimos años, un gustazo, de verdad. ¿Verdad que sí? Igual, igual. Yo estaba buscando rápidamente en Google, justamente por si acaso, pero no, ahí me agarraste con el, Bueno, muy bien. eh, Buscate por ahí el artículo 1 y 2 de la convención y sí, lo lees. A ver, el doctor acá, dice, acá, está sin material. Así me gusta, José Dinarte. sí, Muy bien, está sin material. Muy acá. bien. Bueno, el artículo 1 dice, los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella, a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Persona es todo ser humano, pero María José, te va a tocar leer de nuevo la primera parte porque Ah, dice los estados sí, parte. Agrégale el nombre y apellido, ponle la palabra o ponle el nombre Paraguay en lugar de estado parte. Y te voy a sí. interrumpir cuando digas jurisdicción. Ok. El Paraguay se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella, a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Punto ahí, gracias, muchísimas gracias. Cuando dice a toda persona sujeta a su jurisdicción, no está diciendo solo paraguayas ni paraguayos. No está diciendo solamente pueblos originarios del Paraguay o no pueblos originarios. Está diciendo toda persona que se encuentre en la jurisdicción de Paraguay. ¿Y cuál es la jurisdicción territorial del Paraguay? Todo el territorio paraguayo. O sea que lo que suceda entre las fronteras del Paraguay, el Estado es responsable por garantizar, y miren lo que dice el artículo 1, su libre y plena
vigencia de libertades o de garantías o de derechos. Oigan, eso es una aseveración muy fuerte. Por eso es que vemos que los estados se llenan de casos ante el sistema, porque la fotografía del estado, cuando tiene la facultad de celebrar un tratado y de comprometerse, lo hace a un nivel, bueno, lo voy a decir como dicen en mi pueblo, que el papel aguanta lo que le pongan, ¿no? Y bajo esa perspectiva, el Estado se compromete y ratifica y lo convierte en parte de su ordenamiento jurídico interno al ratificar ese tratado, al hacer las consultas constitucionales de rigor y, por supuesto, cuando deposita, en este caso ante la OEA, su obligatoriedad y también de aceptar la jurisdicción contenciosa de la Corte. Para quienes son muy progresistas, este artículo 1 es todo, porque dice sin discriminación alguna y da todas las categorías que están ahí protegidas. Pero también dice, como dice María José cuando menciona sin discriminación alguna, dice todas las categorías y dice y de otro carácter, creo. Y al decir de otro carácter, está haciendo un numerus apertus desde el punto de vista del derecho. Pero si estuviéramos hablando con un negacionista, nos diría, no, un momento, son solo los que están relacionados y para mí, de otro carácter, pueden ser más bien personas que consideren de que a esas otras personas se le deben negar los derechos. Así de lamentable está la situación de la vigencia de los derechos humanos. Pero el 1.1 es lapidario porque dice, para efectos de esta convención, personas todo ser humano. Paraguay la ratificó y tiene que garantizarle a todo ser humano, o sea, no le va a aplicar ninguna excepción por nacionalidad, no le va a aplicar ninguna excepción por origen social, ni económico, ni pensamiento político, ni credo religioso. Y por supuesto que cuando ahí dice por discriminación de algún tipo sexual, bueno, también hay que agregar los que son, los que últimamente son, digamos, últimamente no, pero digamos que recientemente, hace 10 años, son una categoría protegida que sería orientación sexual e identidad de género. Entonces, escuchen lo que dice ese artículo. Yo no recuerdo en cuál institución estabas vinculada, María José, pero Sí. ya, ya me lo dirás. Pero el gravísimo asunto que tenemos hoy día es cómo reacciona la institución a la que tú estás vinculada si tienes el caso que les dije ahora. Pensemos en una persona ecuatoriana que está huyendo de la violencia y baja al Paraguay, pero es una persona con discapacidad, que es además menor de edad, que es víctima de trata, que tiene una discapacidad, creo que ya lo dije, tiene además VIH, es portadora de VIH positivo. Es una persona que está en una situación de pobreza extrema, pero en el tránsito por el Paraguay tiene conflicto con la ley penal, porque a causa del hambre en la que se encuentra, roba o hurta en un supermercado y ya está en conflicto con la ley penal. ¿Cómo resolvemos eso? Si decimos que es una categoría protegida, porque tiene todas, es como hablar del caso González Lluís contra el Ecuador también, o sea, tiene toda la interseccionalidad habida y por haber en una sola personita. ¿Cómo reacciona el Estado ante eso? Y ahí es cómo el control de convencionalidad se convierte en una vigencia plena de derechos para estas personas. No sé, María José, si quieres referir al respecto. Sí, gracias, Jorge. Y la verdad que justamente esto que vos estás señalando, la importancia de tener esa visión de la responsabilidad internacional que tienen los estados, ¿verdad? Que tiene Paraguay al haber ratificado la convención en particular, y la importancia de desarrollar procesos que generen justamente el cumplimiento de no solo de estos compromisos internacionales, sino el marco legal paraguayo, ¿verdad? Al ratificar estos instrumentos, se convierte en un marco legal. Entonces, de allí bajar, que es un poco el desafío ya de hace tantos años de los sistemas de protección de derechos humanos, ¿verdad? La internalización de justamente de los instrumentos y de los procesos, ¿verdad? A nivel nacional. Y como decís vos, que bueno, que esa concepción de la responsabilidad internacional realmente se puedan generar políticas públicas que den respuesta, ¿verdad? A estas situaciones, a diversas situaciones que se dan en el país y varias situaciones vinculadas a los temas de seguridad, el uso de la fuerza, los diversos temas que estabas mencionando, ¿verdad? Sumarle que a esta casuística que mencionabas, por ejemplo, que sea una persona que, digamos, actúe de mula,
digamos, ¿verdad? Ujú. Para ponerle nomás el elemento que genere bueno, que esta persona esté en conflicto con la ley, que sea una persona también amenazada por el crimen organizado, etcétera, ¿verdad? Eso conlleva otros desafíos y que son muy, muy importantes para los países, y en particular para Paraguay, tener procedimientos bien claros en este sentido, ¿verdad? Y por sobre todo, eh, diría también respuestas concretas y prácticas para las víctimas, que bueno, que en eso seguimos teniendo muchos desafíos. Claro, y gracias por esa última mención, porque precisamente cuando yo digo, bueno, hay que repensar cómo reaccionamos o cómo damos respuesta desde un litigio estratégico, de una protección estatal estratégica, desde un enfoque control de convencionalidad, yo les dije artículo 1 y 2 de la convención. Y el artículo 2 de la convención es precisamente lo que acabas de decir, y es conteste con el primer gran caso que resuelve la Corte Interamericana, que es Velázquez Rodríguez contra Honduras, que es un caso de desaparición forzada. ¿Y por qué es conteste? Porque ahí la Corte Interamericana dice lo que acaba de decir María José, que el aparato estatal se tiene que organizar todo para cumplir con el deber de garantía, que está contenido en el artículo 1 que acaba de ser leído. Y ese artículo 2, que es disposiciones de derecho interno, palabras más, palabras menos, lo que nos habla de dos vertientes. Y las dos vertientes es positiva, negativa. En un sentido positivo, bueno, si tenemos falencias legales, búsquelas o promueve una política pública que venga a materializar una sentencia internacional ante una falencia nacional que no tenemos una normativa adecuada de protección avanzada, con una perspectiva diferencial, interseccional, con enfoque territorial, con enfoque de género, en un sentido ampliado incluso, ¿no? O amplio. Y en un sentido negativo más bien es suprima toda, no solo norma, sino práctica que pueda entrañar una barrera, un obstáculo o incluso una inutilización del efecto útil de la Convención Americana. Lo que pasa es que cuando uno explica esto y se lo explica a un legislador, por ejemplo, lo primero que te va a decir es, a ver, ¿cómo le quedó bien a todo el mundo, no? Y entonces, ¿cómo le quedó bien a todo el mundo? Porque este es un asunto que me va a entrañar a mí una serie de cambios estructurales nacionales por cuanto los de los derechos humanos vienen diciendo que hay que hacerlo así. A ver, momento. Los de los derechos humanos estamos llegando hoy, pero el Paraguay ratificó la Convención Americana desde que este de los derechos humanos esté hablando hoy. Entonces no nos podemos llegar aquí a decir, o los que han hecho todos los esfuerzos en derechos humanos en el Paraguay, no pueden llegar y ser atacados porque están diciéndole lo que tienen que hacer. No, es la ratificación de un tratado, es la materialización de una serie de obligaciones y de garantías en favor de las personas. Y esa es una noción que cuesta muchísimo en el Estado, que quien tiene la obligación como agente del Estado de acatarlo, lo comprenda, lo internalice y sobre todo lo ponga en buena práctica. Alguien dirá, no, eso es un invento de los famosos de los derechos humanos. Bueno, entonces vayámonos un poquito más atrás y hablemos de cómo los tratados internacionales, pensemos en los financieros, en los comerciales, en los bilaterales de inversión, etcétera, etcétera, también están regulados por las mismas cláusulas que están reguladas las cláusulas generales de tratados de derechos humanos a nivel internacional. Y esa es la Convención de Viena de derechos de los tratados de 1969, algo así como una prima hermana de la Convención Americana en términos de tiempo. Y este artículo 27 es precisamente lo que dice el artículo 2 de la Convención Americana. La necesidad de adoptar disposiciones de derecho interno para cumplir con el objeto y fin del tratado. Puesto en una perspectiva contraria, y les pongo un caso como el que sucedió en Costa Rica, cuando la Corte Interamericana en el año 2012 emite la sentencia sobre el caso Artavia Murillo y otros, que es fecundación in vitro. Y ahí la Iglesia Católica dijo, somos, perdón, las regiones vecinas, convirtiéndose en un punto. alguien está con el micrófono abierto, tengan cuidado con los mensajes familiares, que todo podría ser ventilado con enfoque de derechos humanos. Ahí, doctor Pedrosa, si me ayuda con los que están con el micrófono abierto, por favor. Bueno, y les decía entonces, el caso contra Costa Rica iba a marcar un antes y un después, porque incluso habían grupos que decían que porque Costa Rica tiene religión oficial, la católica, no podía aceptar una sentencia de la Corte Interamericana.
Vean qué interesante. O sea, de un momento a otro aparece con que el precepto de religión oficial de Estado confesional era una limitante para que entrara en vigencia una sentencia, totalmente fuera de realidad, ¿no? O sea, ahí había casi que aplicar una nueva forma de explicarle a la conferencia episcopal de que una cosa es ser Estado confesional y otra cosa es barreras a los efectos jurídicos de un tratado internacional. Pero, por ejemplo, poniéndoles el mismo caso a Costa Rica, cuando se llevó adelante el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, todo el mundo empezó como dicen en mi pueblo, a aplaudir como focas, porque iban a empezar a venderle los productos en un Tratado de Libre Comercio a los Estados Unidos. Bajo las mismas reglas del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, eran las mismas reglas de aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Obligación, obligación y obligación. Y eso cuesta muchísimo verdaderamente que lo comprendan o lo lleven a la materialización quienes tienen esa obligación per se. Miren aquí lo que les quiero compartir respecto para avanzar e ir terminando con esta reflexión, que podríamos hablar de muchísimas, pero muchísimas cosas. Vamos a ver si la puedo ver aquí. ¿Me confirman si la están viendo, por favor? Ok, ¿por qué la universidad debe hablar de litigio estratégico y no solamente de litigio? Bueno, por lo que acabamos de reseñar con el caso o el ejemplo que pusimos. Porque existen enfoques diferenciales, enfoques interseccionales, orientados a la protección de todas las personas. Gente, ya no hay un solo tipo de persona paraguaya en este mundo. O sea, ya no hay un solo tipo de latinoamericano en este momento y que pueda estar en el Paraguay. Dos, la necesidad de promover acciones legales con impacto más allá del interés jurídico nacional. Hoy por hoy, quienes litigan o litigamos en derecho internacional de los derechos humanos, lo hacemos con una perspectiva del interés jurídico interamericano. Eso significa que cuando nosotros queremos promover un cambio estructural, sea utilizando los estándares internacionales en la jurisdicción interna, o sea llevando por imposibilidad material de que ya el derecho interno no nos pueda resolver y lo llevamos a una corte internacional, lo que queremos es sentar un precedente lo suficientemente sólido para que una situación como la que nosotros representamos no se repita más en otro contexto nacional. Un litigio estratégico implica una mayor interacción entre las normas internas y las normas internacionales. Eso es control de convencionalidad puro y simple. Y por supuesto que al ser estados como Paraguay lo es con Costa Rica o con Colombia o con México o con Argentina o con el Perú, países que están en un nivel de intensidad mayor, o sea, que han ratificado la Convención Americana, que han aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, que participan en todas las instancias de protección internacional de derechos humanos. Todo aquello que emane de un tribunal como el Tribunal Interamericano tiene dos efectos jurídicos. Si estamos hablando del caso Córdoba, es un caso de red judicata internacional para el Paraguay, cosa juzgada material internacional. Pero si estamos hablando de un caso de Costa Rica, y Paraguay está en el mismo nivel de intensidad como lo está, evidentemente todo lo que diga la Corte Interamericana en esa sentencia para Costa Rica es cosa de interpretación para el Paraguay. Y lo debemos de tomar como precedente vía el control de convencionalidad. Y al final, entender que la abogacía o la academia entiende que la abogacía no responde a los mismos paradigmas y a los retos de antaño. Acabo de poner el ejemplo, ¿no? Una persona que tiene una interseccionalidad increíble, que está en el territorio paraguayo y que se le deben crear las condiciones para su vigencia. Un poco del control de convencionalidad. Podríamos hablar de que hay algún tipo de definición. Bueno, sí. Es una obligación de carácter internacional a cargo de toda autoridad nacional, cuya tarea sea crear, interpretar, yo digo también ejecutar cualquier norma nacional de conformidad con la Convención Americana. Y que su aplicación está inmersa en esa doble dimensión del artículo 2 que ya les explicaba. Lo negativo de inaplicar normas o de eliminar toda barrera o toda barrera o todo obstáculo que implique una no materialización del derecho sustantivo contenido en la convención, sino también en su ámbito positivo, legislar y llevar adelante todo aquello que sea necesario
para poder cumplir con el objeto y fin del tratado. Aquí yo quisiera cerrar con una mención concreta. Vamos a pasar por acá para no llenarlos con esta información del control de convencionalidad y quedarme en esta diapositiva a la que le he llamado los retos. Véanlo por acá, por favor. Voy a compartir la pantalla acá. ¿De qué retos o de qué situaciones de reto hablamos en estos días cuando pensamos en la práctica del derecho, en el estudio del derecho, en la vigencia del derecho internacional de los derechos humanos, en los retos mismos del sistema interamericano? Número uno, gente, hoy no existe un solo tipo de personas a las que el derecho se enfoque o se dirija. Lo que les decía ahora. No estamos frente a un paraguayo genuino o puro en el hoy por hoy, ¿no? Ya tenemos una interseccionalidad y una diversidad riquísima en la cual es básicamente los sujetos de protección hoy día deben verse desde una perspectiva mucho más integral, con enfoques diferenciales, ¿no? Dos, nuestra labor como abogadas, como abogados, como litigantes, como agentes del Estado, como profesoras, como profesores, como catedráticos, como periodistas, como lo decía ahora Rodrigo, como agentes encargados de cumplir el orden en nuestros países, nuestra labor no tiene un impacto exclusivo en la jurisdicción interna. Hoy por hoy, una persona que violenta derechos humanos, sea por acción o por omisión, si no se resuelve en la vía interna, créanme que termina con un posible caso en el sistema internacional de derechos humanos. Sea que utilicemos los mecanismos extraordinarios, las medidas cautelares, las medidas provisionales, sea que busquemos llevar el caso ante una instancia de Naciones Unidas como un comité, sea que queramos que un relator se refiera a una potable o posible, perdón, más bien, violación de derechos humanos, o bien que seamos pues acuciosos de ir al sistema interamericano a esperar que nos den una referencia o escucha en materia de protección de derechos humanos ante el vacío que tendríamos en la jurisdicción interna. Imagínense que el caso Córdoba contra Paraguay se está convirtiendo en el referente de restitución internacional de menores en el sistema interamericano. Ese caso que todo el mundo cree que solamente es para Paraguay es el ABC de cómo resolver los asuntos de restitución internacional de menores en el sistema interamericano. Y ojo, en esa doble vía en la que funciona la comunicación o el diálogo jurisprudencial con otros sistemas, entiéndase el sistema europeo, este caso se está convirtiendo en un leading case, un caso paradigmático para el sistema europeo también. Vean qué interesante. Esto nos lleva al tercer punto. La jurisprudencia internacional es vinculante y orientadora. Si ustedes escuchan de gente que sigue insistiendo de que es la jurisprudencia interamericana una ocurrencia de unos 7 personajes que están en San José de Costa Rica, pónganlos en contacto conmigo, no tengo ningún problema. Ustedes no pierden sus amistades, me los pueden enviar a mí y yo con mucho gusto tengo una conversación entre exótica y divertida con estas personas, por decirlo de una manera chistosa. Penúltimo punto. Litigar o impartir justicia del control de convencionalidad es una herramienta, pero también es una forma de doctrina que podemos utilizar en el día a día. Nos permite subir los pisos de protección. Es esa posibilidad de tener una, como lo dicen muchos de los casos o muchas de las conductas o objetos en materia de control de convencionalidad, es aplicar una interpretación conforme entre las normas internas y el derecho internacional de los derechos humanos. Y finalmente, gente, creo que de las cosas más importantes es que nos asumamos que si litigamos o impartimos justicia, estamos creando derecho. Atrás quedó ese tiempo en que solamente citábamos la norma. Hoy, con las herramientas que tenemos, con los desarrollos que tenemos, la universidad está llamada a hacernos verdaderos creadores de derecho. Cuando un juez o una jueza motiva, fundamenta, argumenta con enfoque de derechos humanos, está dándole una nueva perspectiva a ese derecho interno y le está poniendo vida a ese derecho constitucional, a ese derecho convencional que tantas veces lo vemos alejado, pero que está más presente de lo que podamos imaginarlo. Doctor Pedroso, yo lo quiero dejar
hasta acá. Yo, por si alguien quiere comentar algo o tener una breve charla, ahí están mis datos de LinkedIn que lo pueden referenciar. Agradecido por la oportunidad de conversar con ustedes el día de hoy, agradecido por ver amigas y amigos que hace tanto tiempo no había visto y por supuesto por el gusto de estar en esta tarde de viernes, que ya suena tormenta y lluvia por estos lados y que por allá sigue siendo frío, pero que la distancia no nos quita la calidez. Así que gracias, doctor Pedroso, y a todas y a todos por la atención. Estoy a las órdenes por si quieren dialogar un ratito. Muchísimas gracias, doctor Padilla. Fue un honor escuchar también la interacción. Le saludo también a María José y a todos los participantes. Creo que es sumamente importante retomar desde la academia, no solamente por ser académicos, sino sencillamente porque también creo que nuestro rol es inspirar, concitar, concebir, sembrar también lo que es este sentido de derechos humanos. Y recuerdo nomás una frase de Nelson Mandela que decía, negar a la gente sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad, ¿verdad? Y el Dalai Lama dice, la paz solo puede durar donde los derechos humanos son respetados, donde la gente se alimenta y donde los individuos nacen libres. Bueno, son grandes gurús que nos inspiran, obviamente, porque es un desafío. Así es que genial este coloquio, porque no es una cátedra, más que cátedra, realmente es un momento de interacción. Y están muchísima gente, veo que algunos están dando mensajes. Quiero también abrir, María José, todos los que están ahí, si quieren decir algunas palabras, compartir también este encuentro. Ojalá que podamos tener varios masterclass de esta naturaleza que cambia el sentido de la sala de clase, embotellada a veces un poco, ¿verdad? Y esto nos ayuda más a hacer un coloquio interactivo donde escuchamos de su experiencia, el compartir de otras experiencias en el ámbito de la comunicación. Acá hay muchos profesores también que están en distintas áreas y creo que el maestro realmente es aquel que debe ser inspirador y ejemplo en esa conducta de respeto irrestricto de los derechos fundamentales de las personas, ¿verdad? Y comenzando por nosotros, ¿verdad? Tenemos que respetarnos nosotros como seres humanos para respetar a la familia, a los hijos, a la comunidad y la comunidad académica, ni qué decir, ¿verdad? Porque se supone a quien mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Se supone que los académicos son también privilegiados porque también el derecho a la educación es un derecho fundamental. Y a veces mucha gente quiere, pero no puede acceder a niveles superiores, digamos. Dejo un poco también un breve agradeciendo ya al doctor Padilla su enorme capacidad de comunicación y le veo a María José, parece que quiere hablar también, así que María José, Gracias, adelante. doctor. Sí, muchísimas gracias, doctor Peroso. La verdad que para mí siempre es un honor escucharle a Jorge con su vasta experiencia y por supuesto todo su trabajo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Varios cursamos justamente diversos cursos del instituto. En todos estos años nos formamos en el derecho internacional de los derechos humanos escuchándolo. Así que para mí un honor escucharle y bueno, saber que él integra, obviamente el equipo un poco docente también de esta maestría. Hay tantos desafíos actuales, como él señaló, muchísimos desafíos a nivel de protección de los derechos humanos y tener hoy que volver a los elementos, digamos, básicos de lo que significa la responsabilidad internacional para los países, para los estados, en una dinámica global tan cambiante y tan desafiante, realmente es buenísimo poder reflexionar en este ámbito académico. Y bueno, para mí la verdad que todo un honor poder aportar también en el transcurso de las clases de esta maestría un poco a esa reflexión, ¿verdad? Así que nada más señalar eso, doctor Pedroso, y bueno, un gusto, Jorge, encontrarte, escucharte, como siempre, y bueno, bienvenidos también a todos los alumnos, esperemos que este proceso de la maestría sea sumamente enriquecedor, por supuesto, y Muchísimas bueno, gracias. encantada de formar parte. Gracias. Buenas No, noches. un gusto, un gusto. A la orden, por favor, adelante. Buenas noches, profesor, y a todos los participantes. Realmente Adelante. un gusto
escuchar esta clase magistral y no solamente la clase magistral, sino esta interacción que da la posibilidad de usted como docente. Eh, Sabemos que Paraguay se vio en el mundo como un cuco luego de los sistemas de la dictadura. Es más, la región tenía ese sistema. Eh, Se vino la democracia, cuesta un poco el proceso, sacarse el chip de mucha gente, ese chip de la dictadura, viendo las sentencias que tienen el Estado paraguayo en contra, en el sentido de violar los derechos humanos. Creo que poco a poco Paraguay va cumpliendo eso. La política de Estado, veo hoy día que las enseñanzas, la formación policial, la formación de las Fuerzas Armadas, incluso agentes fiscales, se da ya dentro del enfoque del respeto total a los derechos humanos. Hablaba Rodrigo de que se tiene también, y usted, en el chip de que la gente piensa que se violan los derechos de la víctima y se defienden los derechos de aquel delincuente, como la gente lo quiera llamar, de aquel asesino, pero simplemente nosotros los eh, estudiosos o estudiantes, porque los abogados seguimos estudiando siempre y debemos seguir estudiando siempre, sabemos que es simplemente es que es lo que defendemos nosotros los abogados en nuestro rol de defensor, el debido proceso de esa persona. Como persona, no lo vemos como delincuente, según eso me enseñaba un profesor en la facultad, el cliente es cliente, no es el delincuente, porque el que tiene que juzgar es el juez y no el abogado. Entonces, ese tiene que, y nos queda a nosotros ese papel, los abogados y los catedráticos, y desde la academia, ese rol cumplir y insertar también en el chip de nuestros estudiantes para que nuestros estudiantes inserten en el chip de la sociedad, de que se defienden realmente los derechos humanos de la persona, esté en las condiciones en que esté. Usted hablaba, y también me hace un poco complicado señalar el nombre de esa comunidad indígena en la zona del Chaco paraguayo. En el año 2019 vinieron los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a hacer una inspección de cómo el Estado paraguayo estaba cumpliendo con esa sentencia en tema agua potable, en tema de asistencia de salud, el tema de caminos que no se daba todavía en esa época porque las propiedades originariamente que poseían esta comunidad hoy día están en manos de, digamos, de grandes terratenientes, y creo que todavía no se cumple esa parte. Pero este año también se anuncia la venida, si no estoy equivocada, septiembre, octubre, nuevamente vienen los jueces a inspeccionar el cumplimiento del Estado de esa sentencia justamente, ¿verdad? Hace pocos días también el Estado paraguayo pidió disculpas públicas en un caso de Santa Rosa de la Guaraú, donde un campesino fue asesinado, otro herido, en una manifestación que se dio también en reclamo de tierras. O sea, creo que poco a poco estamos saliendo como país de ese negro panorama que tuvimos, digamos, por sistemas anteriores. No es fácil, pero no obstante, nos toca a nosotros desde la academia seguir ese camino de lucha en respeto de esos derechos humanos. Y muy interesante la clase, realmente un honor participar. Muchas gracias, querida Carmen. Tienes mucha razón. Solamente fallas en decir en algo. No me dijiste el nombre correcto de la comunidad. No, Entonces, no me sale, no recuerdo en este momento, pero son dos o tres comunidades que están en la zona del Chaco, y tuve, por esas cosas de la vida, el privilegio de visitar, muy bien, acompañar a esta comitiva de los jueces y fiscal y toda la comitiva del Poder Judicial, Fiscalía, de las comisiones de derechos humanos de la Cancillería, porque claro, en ese tiempo estuve en relaciones exteriores, entonces claro. tuve ese privilegio de visitar. Qué maravilla, Les sí. puedo apoyar. Sí, Saguayamaxa, ahí está. Chamocasé. Maxa. Ahí, ahí Sí. está, María José. Gracias, gracias, gracias. Ve, eso es importantísimo porque si no, voy a seguir diciéndolo mal. Y si me toca dar clases con ustedes, me van a hacer el bullying de no saber hablar correctamente en guaraní. Así que aquí Carmen acaba de decir algo tremendamente importante, y es
cómo el Estado, al Estado siempre se le señala mucho y evidentemente es porque es el destinatario de las obligaciones. Pero también hay que saber reconocer cuando los Estados emprenden una conducta internacional responsable. A propósito ahora de hablar de conductas con los criterios ESG, como en conducta empresarial responsable y derechos humanos. Pero, por ejemplo, el Paraguay se ha distinguido en dar algunas luces a los demás países para un verdadero o eficaz cumplimiento o seguimiento de las recomendaciones que se emanan de los instrumentos internacionales. Mire, si usted va a hacer un barrido por América Latina, todo el mundo tiene el CIMORE, pero el CIMORE nace en Paraguay, ¿no? El sistema el mecanismo de seguimiento de recomendaciones, de instrumentos internacionales, para mí es una de las cosas más tremendas que ha dado el Paraguay al sistema interamericano. En Costa Rica se llama el CIMORE Plus, ¿no? Entonces aquí como queremos también aparecer en todas las fotos, entonces se llama CIMORE, pero le pusieron un plus. Pero el Mercosur, casi todos han adoptado el sistema, otros países han adoptado, incluso la OEA, como parte de una buena práctica regional, tiene un CIMORE interamericano, ¿no? Entonces, cuando uno ve ese tipo de desarrollos, uno dice, bueno, a mucho se le demanda, a mucho el Estado le falta, pero también son importantes luces que los Estados dan y que se convierten en ese paradigma de buenas prácticas y de lecciones aprendidas para otro. Hablando un poco del tema del fortalecimiento institucional, uno de los primeros, primero o único, no, es el único, estoy completamente seguro que es el único país que ha hecho una réplica del curso interamericano del IDH en materia de promoción del sistema interamericano sobre el funcionamiento del sistema interamericano, fue en el Paraguay. Creo que de hecho esa fue la última vez que yo estuve por allá y que tuve el gusto de compartir con amigas y amigos como María José también y con la gente de la Fiscalía, del Ministerio Público. Recuerdo que fue allá en las aulas del Ministerio Público, de la Escuela del Ministerio Público o de la Academia del Ministerio Público. Y ahí con muchísimo compromiso, que evidentemente, como en todos nuestros estados, con los cambios de gobierno y con los cambios de visiones de gobierno, algunas de esas cosas se pierden. Pero no todo se pierde, ¿no? Esa generación de personas que yo les digo, yo estoy vinculado desde el año 2001 al instituto y yo recuerdo gente del Paraguay, todo el tiempo. Y les voy a decir algo, la embajada del Paraguay en Costa Rica, de las más participativas de las actividades de derechos humanos tanto en la Corte como en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Entonces uno ve ahí una conducta del Estado, ¿no? Yo también les puedo hablar de conductas de estados, que no quiero decir el nombre ni me quiero acordar, que realmente llegaban con la consigna de aprender cómo violar derechos humanos sin violarlos. Abiertamente me lo decían. Y en los cursos en donde estuvo de nuevo María José, tenía gente que llegaba ahí no para promover derechos humanos, sino para ver exactamente luego cómo evadir la responsabilidad en derechos humanos. Bueno, lo bueno es que del Paraguay nunca había nadie así, o les mandamos a cobrar la beca que fue invertida en su momento, seguramente, pero para decirlo en términos chistosos, pero esa es una conducta del Estado que siempre le ha dado al sistema interamericano. Son países que tienen un compromiso permanente. Costa Rica y Paraguay diplomáticamente siempre han tenido como esa coherencia de llevar un mensaje de derechos humanos en el sistema interamericano, de ahí que nos acerca tanto y a veces hasta dicen que hablamos con AR un poco parecido, pero es verdaderamente digno de rescatar esto que menciona Carmen en su comentario. Doctor Pedroso, usted dirá, yo creo que son las 8 de la noche por allá, así que yo no quiero ser el aguafiestas de un viernes por la noche de toda la gente que está conectada y que en primera aparición me digan no lo queremos ver más. Yo creo que deberíamos tenerlo por acá de nuevo, profesor. Sería un placer. Gracias, querida Carmen, qué amable que es. Ojalá, igualmente, usted muy bienvenida por Costa Rica también. Gracias, gracias. Estaremos por ahí en algún momento. Sí, señor, a la hora. Estoy seguro que sí. Creo que doctor Pedroso está muteado. Hay un comentario de José Diarte Sanabria. Muy Dice, es bien, un a la orden. honor, un privilegio tener profesor de la categoría del doctor Jorge Padilla. Así es Ah, qué que amable. Muchas están gracias. ratificando que este encuentro ha sido muy, no solamente interesante, ameno, y es en un nivel así, casi como que nos conocimos desde toda la vida. Así es que creo que esta comunidad de aprendizaje es absolutamente
es necesario en el futuro tener estas tertulias. Quizás por aclamación no serían los viernes, me supongo, ¿verdad? Pero bueno, veremos cuándo es el tiempo que nos toca para poder interactuar y de un tema que mezclamos un poco la seriedad intrínseca de lo que es el tema que estás abordando con un poco el humor, pero no en el sentido sarcástico, sino es como ver la vida también un poco de lo que también los esfuerzos, a veces muy honestos de muchos trabajadores por la paz, ¿verdad? Claro, Desde el campesino, el docente, ¿verdad? Que también son conculcados muchas veces su dignidad, ¿verdad? Porque ¿quién más? Un médico, ¿verdad? Muchos profesionales también que no son reconocidos en plenitud sus derechos fundamentales, digamos, ¿verdad? El derecho a la vida, el derecho de tener un bienestar, ¿verdad? Entonces, y viendo nuestro mapa geopolítico, guerra acá, nada menos que en la Europa culta, ¿verdad? Milenar también, en el Oriente Medio. Del otro lado, se arman también un montón de situaciones complicadas. Este enfrentamiento también muy de baja tensión, pero está ahí presente entre el bloque de la Unión Europea, la OTAN, por el otro lado Estados Unidos, por este otro lado entre Rusia y, bueno, China, ya, bueno, y todo este tema de la gran tristeza que nos causa con Ucrania y del otro lado en ese Oriente Medio que está siendo destruido en todo sentido, donde no existe ni una gota de misericordia muchas veces. Entonces, y a veces decimos, bueno, pero acá no tenemos guerra, pero también cada día es una batalla, ¿verdad? Por lo tanto, mis palabras de agradecimiento, obviamente, y creo que el grupo que participó salió absolutamente satisfecho de este encuentro. Y ojalá que podamos repetir en el futuro, eh, llamándote a estas tertulias, porque generalmente creo que este modelo puede ser sumamente interesante donde aprendemos muchísimo, ¿verdad? Todos de todos. Y obviamente que el mejor maestro es aquel que el primero aprende de las preguntas, ¿verdad? En el modelo mayéutico socrático, ¿verdad? El maestro aprende mucho más con sus preguntas de los estudiantes. Así es que devuelvo la palabra. No sé si María José podías saludarnos también con una despedida Sí, al querido doctor Jorge Padilla. ay, un honor, eso no esperaba, pero un honor. Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo, por dedicarle un tiempito al Paraguay, ¿verdad? Como decís vos, realmente hay muchas iniciativas y me encanta que hayas mencionado el Simore, tan caro a mis afectos, que bueno, me ocupo también trabajar varios años, así que encantadísima de escucharte, escuchar por sobre todo tu experiencia eh, y tu vasto conocimiento, ¿verdad? Hay que decirlo, así que encantadísima. Y de seguro vas a recibir más invitaciones de la universidad para seguir reflexionando en los diversos temas y por sobre todo en los temas de seguridad, ¿verdad? Que creo que son tan desafiantes en este rincón del mundo. sí. Muchísimas gracias, Jorge. No, gracias a ti, gracias doctor Pedroso, a todas y a todos los que también en el chat están diciéndolo. Eh, yo me formé en educación en derechos humanos, entonces cuando uno se forma en esas tierras, uno pues aprende de que la vida también hay que hacerlo llevadero y que si bien es cierto, son temas muy serios en los que estamos, la virtualidad nos impone una frialdad espantosa y que pues tenemos que saber sortearla necesariamente. Yo recuerdo a mis mejores profesores con grata memoria y gratas sonrisas en el aula, Pedro Niquen o Mm. el mismo Zaffaroni que nos dio penal y a todos estos que hoy, evidentemente, son luminarias absolutamente probadas y que algunos ya están buscando el retiro. Y siempre yo recuerdo esa parte humana de ellos y de ellas que me hacían entender de que no solamente era el rigor científico y el rigor técnico o el rigor, o el rigor de la conversación, siempre con respeto, con profundidad, con un gran sentido de responsabilidad y esa empatía que dice el doctor Pedroso, ¿verdad? Que realmente estamos en una situación muy compleja. Por donde quiera que la veamos, hay una situación compleja
de falta de dignidad, de hambre, de indolencia, de muchas cosas realmente, ¿no? Entonces, puede que no estemos en guerra, como bien lo decía, pero seguimos viendo campamentos de personas migrantes yendo hacia los Estados Unidos en una Centroamérica cada vez más riesgosa para ellos, con llena de desafíos, víctimas de trata, etcétera, etcétera, etcétera. Y decía María José también, los cuerpos de seguridad, cómo responden a todo este tipo de cosas para quienes tienen fuerzas de seguridad militares y para los estados en que no, como es el caso costarricense, pero que al fin y al cabo las calamidades son exactamente las mismas. Para mí hablar de derechos humanos es hablar del día a día, de la labor del territorio. eh, y realmente uno que ha estado en tanto tiempo en esto, ha tenido que tomar algún tipo de decisiones, cuando también hay gente que cree que los derechos humanos se hacen en el escritorio y también hay que saber decir que no, porque si uno no es capaz de entender o de conocer el terreno en el cual esos derechos humanos, sea una política pública, o sea revisar un reglamento, o hacer un ABC de derechos humanos, y uno cree que lo puede resolver desde esta pantalla, pues ya ahí empezamos mal. Entonces, para mí siempre ir al Paraguay será un gusto, ojalá sea pronto, ojalá sea en este año o empezando el otro, o cuando sea, pero siempre para mí es un gustazo tener contacto con ustedes, se les aprecia mucho, tengo grandísimas amigas y amigos allá que recuerdo con gran cariño y sobre todo con muchísima admiración, porque de esta posibilidad de hablar, yo también crezco y eso es lo que más me gusta en la vida. Así que gracias, doctor, y gracias, amigas y amigos, en especial también María José, por estos detalles de este día. Y ahí nos veremos. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Realmente fue un viernes diferente en el sentido de tuvimos ese espacio es un baño de actualización también por un lado, y gracias por tu generosidad y gracias por esa capacidad comunicacional como docente. Así es que en nombre de la universidad, en nombre de la querida doctora María Liz García Arnold, que es nuestra rectora, y en nombre de todo el equipo, porque acá estaban también decanos, todos el equipo técnico, y docentes también de la universidad, y algunos participantes, obviamente, que se han inscrito. Y bueno, realmente no tenemos palabras de gratitud. Ya oportunamente vamos a tratar dice que pedí y se te dará, ¿verdad? En un lenguaje, digamos, ya ontológico, y esperemos encontrarnos y conocernos personalmente, querido doctor, que nos tomamos un afecto increíble en estos pocos tiempos que estábamos interactuando, y creo que de eso se trata, ¿verdad? Los maestros se reconocen en donde estén, así es que se ve la enorme capacidad de comunicación, la empatía con un grupo, y en esta modalidad que es el ágora actual, digamos. Antes era la escuela peripatética, ahora, bueno, es la escuela virtual, pero tiene un sentido socrático, ¿verdad? De la mayéutica, para ir entendiendo lo que nos pasa y haciendo una retroalimentación de nuestro contexto. Por lo tanto, gratitud eterna, querido doctor, siempre el Aquí el docente maestro es nos usted, yo aprendo de prepara. usted, querido maestro. Aquí el maestro es usted, así que yo No, por aprendo de favor, usted y soy muy agradecido. Y entusiasta ojalá también de la docencia. esperemos Sí, entonces vernos bueno, por allá. Si es de pedir y se dará, pues yo pido ir a Paraguay pronto, entonces espero que se dé. Listo. correctísimo, bueno, exactamente. Así es que, bueno, agradezco también a todos los participantes por la generosidad de acompañarnos. De nuevo, María José, que le veo ahí, varios, no voy a decir todos los nombres, pero en nombre de todos los que estaban acá. Y muchas gracias, doctor Padilla. Es un honor. Veo Cristina Álvarez también está allí. Así es que, ¿quieres decir algo, Cristina? ¿Tu micrófono? Creo que hay muchos ya seguidores, doctor Jorge. Para que es un honor muy buenas noches, señor doctor, profesor Jorge Badilla, de compartir esta masterclass. Y realmente es un honor porque desde el punto como miembro de las Fuerzas Armadas, como agente del Estado, también como abogada, también como catedrática. Entonces, tengo muchas dudas desde el punto de vista de nuestra Fuerza Armada, de nuestros tipos de litigios realmente.
que estamos teniendo en nuestro país, los hechos delictivos propiamente dichos y también con relación a nuestros grupos organizados que tenemos en el norte y espero disipar muchas dudas y ser un canalizador para las Fuerzas Armadas en relación a la protección de humanos. Así es, Cristina, muchas gracias. Tremenda tarea en la que estás, realmente. Así que, pues sí, hay mucho que hablar al respecto y sobre todo mucho que aportar. A veces tendemos a pensar de que las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas o lo tienen todo resuelto o no tienen que hablar de derechos humanos. Por el contrario, hay mucho de qué dialogar, hay mucho de qué comprender de la estructura militar, hay mucho de qué comprender de la misionalidad, de lo que se requiere y que es verdaderamente pues dar mayor seguridad jurídica a la actuación de ustedes. Para los países que lo tienen, y yo le digo algo con mucho respeto, yo no sé de grados militares respectivos porque vivo en un país que no tiene ejército desde 1949 y es algo que no está ni tan siquiera en el modelo de estudio escolar, pero hay mucha gente que me lo dice en el exterior, ¿y ustedes cómo hacen sin ejército? Nos preguntan abiertamente, ¿no? Entonces, y la respuesta es muy honesta. Nunca nos hemos planteado la necesidad de un ejército, ¿verdad? Pero entiendo, como persona que se mueve por la región, de los países que sí tienen esa necesidad de tener un ejército capacitado a la altura, listos para lo que implique y sobre todo por las nuevas dinámicas en las que están los retos de la seguridad transnacional, ¿no? El crimen transnacional, en donde pues evidentemente ustedes tienen labores de inteligencia o de participación que pueden ver a muchísimas otras latitudes donde ha funcionado más o ha funcionado menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, México, ¿no? Con la denominada guerra contra el narcotráfico y cómo verdaderamente se ha construido un imaginario social en algunos casos con razón, en algunos casos no con razón, de que el mal de todas las cosas ha sido la actuación del ejército. Y entonces, dándoles un curso, recuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional, que fue de las cosas que yo más crecí y aprendí, y ahí aprendí de grados. Precisamente nos decían, o sea, cómo desmitificar que somos el coco de los derechos humanos, ¿no? Entonces, si por una cuestión histórica, por las dictaduras cívico-militares, o por una situación histórica de las guerras civiles en Centroamérica, o por una situación histórica de enviarles a ustedes, pues literalmente a arreglar el tema del narcotráfico, en donde competencialmente ha sido de las policías nacionales civiles, ¿no? Entonces, ahí hay muchos puntos de convergencia que evidentemente tienen que ver con asuntos de derechos humanos. Así que ojalá tengamos una buena oportunidad, Cristina. Por ahí dejé el dato del LinkedIn, si me quiere ubicar por ahí, encantado de la vida. Yo paso compartiendo sentencias de tribunales internacionales, recomendaciones. No es un tema de red social de cuántos likes me ponen, porque ni tengo redes sociales, entonces no sé lo que es eso, pero sí para promover conocimiento y tenerlo como una herramienta de comunicación con personas que estamos también en esto. Entonces, ahí, a la orden, por favor, y ojalá nos volvamos a encontrar, como le decía también al doctor y a las amigas y amigos por allá. De nueva cuenta, muchas gracias, que tengan una linda noche, cuídense mucho y saludos a la distancia. Aquí son las 6 de la tarde, ustedes son mi futuro, son las 8:20. Así que díganme Sí, qué va a señor. pasar a las 8:20 para estar tranquilo y contento de que a mis 8:20 voy a estar todavía feliz y contento por estos lados. Tal cual. Bueno, realmente muchísimas gracias, doctor. Y vamos a buscar otras alternativas de sesiones para poder interactuar y continuar con este diálogo. Realmente es increíble. Y también a Cristina por sus palabras. Y bueno, estamos también aquí. Me permito decirle que yo mi tesis doctoral en Desarrollo y Defensa Nacional fue rol de las Fuerzas Armadas en contextos democráticos. Y justamente en la mesa estaba la rectora y el doctor Perrone, que son grandes personalidades académicas acá en Paraguay. Así es que tengo este respeto profundo por las Fuerzas Armadas, por su rol, y que también la ciudadanía tiene que tener la ubicuidad de poder entender que son roles muy complejos, como mencionaba ya el doctor y Cristina, que está
en ese rol bastante complejo, pero tan imprescindible en Así este es, contexto de Paraguay. Estamos en el así, medio de América del Sur, así es que así estamos es. rodeados de grandes potencias. Bueno, gran Con abrazo, mi gusto. querido Paul. Un gusto a todos los participantes y muchísimas gracias porque lamentablemente tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Lamentablemente digo en el sentido de que una pausa, los amigos no se despiden, sino hacen un pequeño stop. Y muchísimas gracias, doctor. Y a todos los participantes también por estar allí y demostrar su interés por este tema que es demasiado complejo, pero muy rico al mismo tiempo, que nos ayuda a tener esa fortaleza de que todos somos gestores en escala familiar, en la calle, en todas partes, de diseminar el tema de la dignidad de las personas. Así es que muchísimas gracias, buenas noches a todos y muchas bendiciones para todos. Gracias. Cuídense, hasta Un luego. Buenas noches, hasta allá. saludo, Chao. un gran abrazo.